Viceministro, buen día. Le saludamos Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio, Rubén, un gusto saludarlos. Y bueno, pues bueno, como ustedes indicaban al inicio, para comentar este análisis que ha emitido esta calificadora de riesgos en el mes de agosto, porque este informe salió en el mes de agosto, y en realidad este reporte lo aclara, ¿no? No se constituye en una acción de calificación de riesgo, ¿no? Esa es una aclaración importante. En realidad es un estudio, un análisis que hace esta calificadora internacional sobre la situación del riesgo de la industria en lo que hace la banca, ¿no? Y lamentablemente este informe pues haría de notar de que el sistema financiero boliviano estaría pues en una situación de alto riesgo, y eso un poco queremos aclarar porque consideramos de que esta empresa no ha hecho un análisis completo de las variables que tiene nuestro sistema financiero. Cuando uno habla de riesgos en el sector financiero, tiene que considerar al menos 4 variables que son las fundamentales. Uno, lo que es la mora, ¿no? El riesgo crediticio que tiene un sistema financiero. Por otro lado, la solvencia, ¿no? ¿Cuáles son los ratios de solvencia que tiene el sistema financiero para afrontar los riesgos? Por otro lado, lo que es el riesgo de liquidez, ¿no? Para saber cómo está la liquidez en el sistema financiero. Y finalmente, ver las utilidades del sector. Entonces, cuando una empresa no recoge estas variables en su análisis, por supuesto que nos genera dudas, y esos aspectos justamente nos gustaría aclarar para que la población comprenda realmente cómo está nuestro sistema financiero nacional. Y me gustaría empezar con un dato bien importante que la mayoría de la gente ya lo ha venido conociendo, es sobre la mora, ¿no? ¿Cómo está la mora en Bolivia? Vemos de que la mora a nivel consolidado, a nivel nacional, es una mora de 2,96%. Estamos en el tercer lugar de la mora más baja en Latinoamérica. Estamos por encima de Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, que tienen niveles de morosidad en su sistema financiero más elevados. Entonces, esto demuestra que el riesgo crediticio en Bolivia es bajo, es un riesgo crediticio controlado. ¿Qué pasaba antes, en el año 2005, cuando todavía no estaban implementadas todas las políticas financieras que han mejorado pues, la regulación financiera, el control financiero? En el año 2005, la mora en Bolivia llegaba a un nivel del 10,1%. O sea, de hecho, teníamos la mora más elevada en la región. Y esos son los cambios sustanciales que hace al marco regulatorio prudencial que se ha establecido en la Ley de Servicios Financieros y también a través de la regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Entonces, vemos en términos de riesgo crediticio que el riesgo es bajo, ¿no? Que está controlado. Por otro lado, cuando vemos la situación de la cartera reprogramada, vemos de que la cartera reprogramada en nuestro país también tiene una tendencia a la baja. Veíamos de que en el año 2021 la reprogramación de cartera llegaba a un 21,67%, y al mes de agosto de esta gestión, esta reprogramación ha bajado al 18,45%. Muchas personas han necesitado que sus créditos se reprogramen y que su nueva capacidad de pago se ajuste a su realidad. Y esta reprogramación ha permitido que estas empresas, que estas familias puedan adecuarse, ¿no?, a su situación económica y que les permita cumplir sus obligaciones. Y se ve más notorio este efecto en lo que es la cartera diferida. Ustedes recordarán que en la época de la pandemia se han establecido diferentes medidas de diferimiento, donde la mayoría de la población se ha acogido porque justamente cuando teníamos la cuarentena rígida, nuestras medidas de confinamiento, pues prácticamente no estaba funcionando la economía, muchas empresas habían cerrado. Y bueno, por supuesto, en ese momento lo que se ha indicado es de que esas cuotas sean diferidas. Vean ustedes cómo en el año 2020 el diferimiento de la cartera llegaba a más de 19.934, en este caso, millones de bolivianos. Representaba un 10,4% del total de la cartera. Y este nivel de diferimiento al mes de agosto de esta gestión ha bajado a un 3%. De un 10,4% hemos bajado a un 3%, una caída del 68%. ¿Qué significa esto? Que esas personas que tenían esas cuotas diferidas han venido cumpliendo su obligación con normalidad. Y eso se lo refleja, como les indicaba, en el ratio de la mora. Por eso decimos de que el riesgo crediticio en nuestro país está controlado y está gozando de buena salud.
Otro dato importante cuando hablamos de solvencia, ¿no? ¿Cómo decimos que una entidad financiera es solvente? En la medida que tiene un patrimonio importante que responda a los riesgos que está administrando. Y veamos acá en esta gráfica cómo ha evolucionado el patrimonio de las entidades financieras. Tenemos cifras del año 2010, donde el patrimonio de las entidades financieras sumaban a 7.387 millones de bolivianos, y este patrimonio, fíjense, del 2010 al 2023 se ha triplicado. Es decir, el patrimonio de las entidades financieras se ha triplicado y tenemos una cifra ya al mes de agosto de esta gestión de 23.520 millones de patrimonio. Ese patrimonio que respalda la situación financiera de las entidades. Y por supuesto hay un coeficiente de adecuación patrimonial, que es un indicador internacional que mide la solvencia de las entidades financieras. Y Bolivia se encuentra pues muy por encima del límite mínimo exigido, que es el 10%. Tenemos un nivel de coeficiente de adecuación patrimonial del 13,7%. Entonces, en términos de solvencia, el sistema financiero también es sólido. Es decir, que las entidades financieras, los bancos, tienen un patrimonio suficiente para afrontar los riesgos que tienen ellos en sus activos. Y otro dato importante, un poco para puntualizar estos indicadores clave a los cuales estamos haciendo un repaso muy rápido. El tema de la liquidez, que por supuesto es una variable importante, ¿no? ¿Cómo está la liquidez en el sistema financiero? Y podemos advertir con este ratio de liquidez de corto plazo que la liquidez se ha mantenido estable, ¿no? De hecho, ha mejorado en lo que es el periodo agosto 2022-agosto 2023. ¿Por qué? Porque ha subido de un ratio de liquidez del 57% al 63,34%. Entonces, hemos tenido un incremento en la liquidez del sistema financiero que está medido por el volumen de las disponibilidades y las inversiones de corto plazo que tienen los bancos para afrontar sus obligaciones también de corto plazo. Entonces, vemos de que en términos de riesgo de crédito, en términos de solvencia, en términos de liquidez, pues los bancos gozan de buena salud. Y esto demuestra de que este análisis de esta calificadora de riesgos, pues no ha recogido estos elementos, porque cuando uno lee su estudio, no se refieren a estos puntos que son claves para hablar del nivel de riesgo. Y de hecho, ¿no? Cuando nosotros revisamos este documento de la calificadora, vemos algunas contradicciones que nos sorprenden, ¿no? Porque ellos nos dicen o nos catalogan como un país de alto riesgo, ¿no? En la región, y a Chile lo ponen como uno de los países con nivel de riesgo más bajo. Pero cuando revisamos, ¿no? Los indicadores que ellos revelan en ese estudio, vemos de que sus proyecciones para el año 2024, en lo que hace el crecimiento de cartera, dicen que Bolivia va a ser el tercer país con mayor crecimiento, con una tasa del 9% de crecimiento en cartera, proyectado para el 2024. Estamos por detrás de Brasil y Colombia, que tienen tasas proyectadas del 10%, pero estamos por encima de Chile, de Perú y del resto de los países de la región, donde vemos justamente que Bolivia tiene buen nivel de crecimiento que se ha reflejado con datos históricos y que aquí pues la calificadora en su propio estudio lo ratifica. Por el lado también de los activos improductivos, ¿no? En algunas entrevistas me decían, ¿qué es un activo improductivo y por qué es importante hablar de ello? Un activo improductivo es aquel activo que no le genera ningún tipo de rendimiento a una entidad financiera. Pueden ser, por ejemplo, activos fijos, muebles, etcétera, que se utilizan para su uso, ¿no? O puede ser también cartera de créditos que se ha deteriorado y que como ya es cartera prácticamente que no se puede cobrar, no genera intereses. Entonces son esos activos que prácticamente no le generan ningún beneficio en términos materiales a la entidad financiera. Vemos de que el ratio de activos improductivos, Bolivia tiene el ratio más bajo proyectado para el 2024, del 1,8%. Un indicador que está mejor posicionado que Chile, que Colombia, que Perú y que Brasil, que tienen niveles de activos improductivos más elevados, ¿no? Fíjense ustedes, Brasil ostenta un nivel de activos improductivos de 3,7%. Entonces, sin duda, cuando nosotros evaluamos este estudio, no encontramos consistencia, no encontramos factores claros que denoten por qué dicen que Bolivia o el sistema financiero boliviano podría estar en un riesgo elevado, cuando además vemos de que nuestras entidades financieras, nuestros bancos, están también siendo calificados, ¿no? Recordarán ustedes que cada banco
en nuestro país también tiene calificación de riesgo por calificadoras de riesgos internacionales, como es el caso, por ejemplo, de la empresa Moody's Local, que es una firma internacional de calificación de riesgo, y también tenemos a ESA Ratings, que es una filial de Fitch Ratings. Son también calificadoras de riesgo. ¿Y qué dicen estas calificadoras de riesgo sobre nuestros bancos, sobre los bancos más importantes de nuestro país? A los 5 bancos más grandes del sistema financiero les han calificado con una calificación de AAA, ¿no? Tenemos al Banco Unión, al Banco Mercantil Santa Cruz, al Banco Nacional, al Banco de Crédito, al Banco Visa. Entonces, ¿cómo se puede decir que el sistema financiero está con alto riesgo cuando más bien, a modo individual, cada banco tiene una calificación de riesgo que denota que su riesgo es bajo? Porque una calificación de AAA en el sistema financiero significa que es una calificación de bajo riesgo, es decir, que estas entidades gozan de solvencia, gozan de liquidez y van a poder responder tranquilamente cualquier obligación que éstas puedan tener con el público, ¿no? O también con sus inversionistas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los otros bancos que son medianos, ¿no? Como el Banco Solidario, el Banco Ganadero, Banco Económico, Banco FIE, que tienen calificación de riesgo AA. Y otros bancos ya más pequeñitos que tienen una calificación de riesgo A, que tampoco es mala, ¿no? El tener ya una calificación de A en el sistema financiero denota que son empresas, son entidades financieras con alto grado de capacidad de pago para honrar sus obligaciones y por ende tienen un nivel de riesgo bajo. Entonces, sin duda, cuando vemos estos datos, nos preocupa, ¿no? Que este informe no haya recogido estas variables, esta información que está disponible ante la ASFI, está publicado en su página web, lo pueden ustedes corroborar en la Bolsa Boliviana de Valores, y que bueno, el análisis ha sido, yo creo que bastante sesgado, no han analizado en su conjunto al sistema financiero boliviano y sacan esta opinión errónea, ¿no? Que genera un poco de preocupación, pero que justamente los datos, las cifras, nos demuestran todo lo contrario. ¿Tendrá alguna intencionalidad esta calificación, viceministro? Luego, por favor, Antonio. Bueno, miren, como les decía, un poco nos sorprende porque se supone que las calificadoras de riesgos tienen que hacer este análisis, no tanto de variables cuantitativas, así con cifras, y también de aspectos cualitativos, ¿no? Que pueden hacer a la coyuntura, aspectos puntuales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pandemia, pero acá con los datos que son oficiales, que están publicados en la página web de la ASFI, que ustedes los pueden corroborar en la Bolsa Boliviana de Valores, se dan cuenta de que el sistema financiero goza de salud, es estable, está con una tendencia creciente, ¿no? Y algo que me olvidaba, ¿no? Que nos criticaban sobre el tema de las utilidades, ¿no? Nos criticaban a nuestros créditos productivos, a nuestros créditos de vivienda de interés social. Recordemos de que a través de la Ley de Servicios Financieros, pues, y los decretos supremos que han reglamentado las tasas de interés a partir del año 2014, se ha impulsado el crecimiento de la cartera productiva y de vivienda de interés social en el sistema financiero. Hemos hecho un giro para que el país se potencie en lo que es productividad, pero también brindar una solución a todas aquellas familias que estaban pues en alquiler, ¿no? Y no tenían acceso a una vivienda, y se ha creado este tipo de crédito que es la vivienda de interés social. Y eso, por supuesto, que ha generado un impulso en el crecimiento del sistema financiero, pero también en sus utilidades, ¿no? Veamos este cuadro donde en las barras plomas podemos ver lo que es el crecimiento de las utilidades, ¿no? Y año a año, ¿no? Las utilidades se ve que vienen creciendo, ¿no? El pico más grande ha sido en el año 2019, donde se había llegado a un récord histórico de utilidades del sector financiero de más de 2.287 millones de bolivianos, ¿no? El nivel más alto de utilidades que ha tenido la banca. Lamentablemente vino la pandemia, generó problemas, pero pues esa utilidad cayó, ¿no? A 960 millones en el año 2020, pero nuevamente vemos su recuperación y prácticamente al cierre del 2022 las utilidades de los bancos se han duplicado. De esos 960 millones, al cierre del año pasado han llegado a 1.924 millones de utilidades, es decir, una utilidad duplicada respecto a los últimos 2 años. Entonces vemos una recuperación, por supuesto, en la rentabilidad, en la generación de utilidades,
con el crecimiento de la cartera productiva, con el crecimiento de lo que es la vivienda de interés social, vemos que hay muchas familias que se han beneficiado, ¿no?, de este tipo de herramientas que el país ha adoptado, porque nuestro país tiene una política clara, ¿no?, de incentivar a la industria nacional. Hoy en día ya el modelo económico también nos refleja lo que es la industrialización con sustitución de importaciones, ¿no? Bolivia tiene que seguir dando pasos firmes hacia la industrialización y por eso la cartera productiva, vean ustedes cómo ha ido creciendo la línea amarilla, ¿no?, que es la cantidad de beneficiarios, la cantidad de unidades productivas que han tenido acceso a crédito que antes no lo podían tener. En el año 2014, por ejemplo, solamente teníamos 309,000 unidades productivas que accedían a este crédito productivo. Esta cifra prácticamente la hemos triplicado porque al mes de agosto del 2023 tenemos más de 834,000 productores que han tenido acceso a un crédito productivo con una tasa regulada, una tasa que va entre el 6% y el 11,5% de interés, una tasa accesible para este segmento productivo. Y también la vivienda de interés social, ¿no? Recordemos que la vivienda de interés social financia la primera vivienda que uno pueda tener. Aquellos jóvenes, ¿no? Yo conozco muchos jóvenes que se han independizado, que tienen su propio negocio y que deseaban tener una casita, un departamento, un pequeño terreno, entonces han tenido acceso al financiamiento de hasta el 100% de lo que es el valor comercial de la vivienda. Y bueno, pues esa cifra de beneficiarios que han accedido a vivienda de interés social ha subido, ¿no? En el año 2014 teníamos 11,336 familias beneficiarias y esto prácticamente ha crecido en 9 veces. En el año 2023 tenemos más de 98,590 familias que se han beneficiado con el acceso a una vivienda de interés social con tasas también adecuadas, ¿no? Y que permitan a estas familias pagar estos créditos a una tasa baja. Entonces, ¿qué es lo que buscan estas calificadoras, ¿no? O algunos analistas? Quieren que las tasas de interés suban, es decir, que la gente va a tener que pagar más intereses, y eso pues el gobierno lo rechaza, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de medidas. Vamos a mantener lo que es la política de incentivo al sector productivo, vamos a mantener lo que es la política de generación de viviendas de interés social que beneficien a la población pues más vulnerable. Entonces son medidas que el gobierno pues las va a mantener para tranquilidad de la población. El día de ayer en algunos medios de comunicación había la preocupación, me decían, hay personas que ya tienen miedo y piensan que ya lo que es vivienda de interés social ya no se va a dar, porque nos están criticando desde este tipo de calificadoras de riesgos donde dicen que esas operaciones son riesgosas, y eso no es así. ¿Por qué? Porque los créditos de vivienda tienen pues una garantía hipotecaria, ¿no? Entonces, ¿quién quiere perder su casita? Uno hace pues lo imposible, ¿no?, para pagar su crédito, además de que estos créditos tienen tasas bajas de interés, y esa política social que tiene el gobierno de incentivar estos créditos productivos o estos créditos de vivienda, la vamos a seguir manteniendo porque queremos que el país, la población, las familias se sigan beneficiando de este tipo de medidas. Viceministro, hemos tenido en los últimos meses problemas con la circulación del dólar en el sistema financiero. El caso ya es conocido, estamos todavía en proceso de solucionar eso, en fin, pero en muchos bancos, por ejemplo, ya no habían dólares, uno quería hacer de repente una transacción, le decían que no en dólares, han suspendido, por ejemplo, el uso de dólares en los cajeros automáticos, en fin. ¿Cómo cree que puede haber repercutido todo esto en la percepción que tiene la gente sobre los bancos y en la mirada también que tienen estos organismos internacionales sobre nuestro sistema financiero? Bueno, yo creo que hay que separar estos eventos, ¿no? Evidentemente, en el primer trimestre de esta gestión se han generado dos factores, ¿no? Que eran exógenos probablemente a lo que hace el sistema financiero. Por un lado, un proceso especulativo de lo que es la ausencia de dólares, que ha generado pues que más personas, por el miedo, por el temor, vayan a buscar esta divisa cuando en realidad no la utilizaban. ¿Por qué digo eso? Porque en el sistema financiero tenemos pues un sistema que ha bolivianizado la economía en términos de depósitos y en términos de cartera. Hoy en día los bancos captan ahorros del público en moneda nacional. El 88,4% de los ahorros de la gente está en moneda nacional y esta cifra ha subido, ¿no? Más bien ha mejorado. El año pasado teníamos
un nivel de 86% y este año ya hemos subido al 88%. Eso significa que la población confía en la moneda nacional. Por otro lado, cuando hablamos de los créditos, vemos de que el 99% de la cartera de créditos está siendo colocada en moneda nacional y menos del 1% en moneda extranjera. Pues nuevamente reitero, los bancos operan tanto en captaciones como en colocaciones en moneda nacional. Y en la realidad lo que se ve en la gente pues es de que usualmente ¿no? las personas asalariadas que tienen su actividad comercial, gremialistas, etcétera, no requieren dólares porque tanto sus ingresos como sus gastos son en moneda nacional. Pero sí este proceso de especulación ha generado pues que haya una escasez, digamos, ¿no? de esta divisa que ya se ha venido normalizando porque el Banco Central ha empezado a proveer más dólares a lo que es el sector bancario y esperamos de que este tema sí se vaya normalizando progresivamente. Esto va a llevar tiempo porque se ha afectado en ese momento pues la situación que se daba con el volumen normal, la demanda normal que se tenía con los dólares, ¿no? Y otro evento también que sin duda ha tenido un aspecto también que ha repercutido un poco en el sector financiero es el tema del Banco Fácil, que ha tenido pues la intervención por parte de ASFI, una intervención oportuna y que ha dado solución y confianza a aquellos ahorristas de este banco. Ustedes recordarán que cuando ocurrió este evento, pues había preocupación de los depositantes, ¿no? Ellos querían recuperar sus ahorros y este proceso ha sido efectivo, ¿no? Todas esas personas hoy en día pueden retirar sus ahorros de otras entidades porque han sido transferidos a otras entidades, a otros 9 bancos, y pues no hay mayor reclamo, no hay mayor protesta, demanda de este sector, y eso demuestra que estas medidas, tanto desde que nos dictan desde la Ley de Servicios Financieros como desde la supervisión de la autoridad del sistema financiero, pues han permitido generar esa confianza, esa tranquilidad, y que son aspectos que tampoco en el informe que hace esta calificadora de riesgos pues los han recogido, ¿no? Por eso les digo, nos parece un informe bastante escueto, ¿no? Que se centra en temas probablemente más políticos, más temas de coyuntura, que en datos reales, en datos precisos, ¿no? Que demuestran hoy en día que nuestro sistema financiero es solvente, es estable, sigue creciendo, tiene una buena salud. Y bueno, pues vamos a seguir con esa expectativa, ¿no? De seguir impulsando el crecimiento del sistema financiero y sacando nuevos productos, ¿no? Nuevos mecanismos que permitan promover la inclusión financiera, que más bolivianos tengamos acceso a una caja de ahorro, a un crédito acorde a nuestras necesidades. Viceministro, podríamos concluir entonces diciendo de que este informe tiene tal vez la misión de generar presiones para que se revisen nuestras tasas en el país. En todos los países están subiendo las tasas. Tal vez ese es el fin, viceministro. ¿Podríamos concluir algo así? Probablemente no es la opinión, ¿no? de esta entidad, que por supuesto, como yo indicaba, no la compartimos porque son políticas públicas que van en beneficio de la población. El gobierno establece estas políticas públicas para favorecer al sector productivo, a lo que es la vivienda de interés social, y los bancos van a seguir cumpliendo pues estas directrices en cuanto a lo que es tasas de interés y también a lo que es el crecimiento de cartera en estos segmentos, porque favorecen a nuestro país y ya vamos a ver los resultados, ¿no? En la economía que también se viene pues desempeñando de forma adecuada, ¿no? Veamos, por ejemplo, el dato del desempleo, ¿no? Cómo ha bajado el desempleo en nuestro país, que llegaba más o menos en la época de la pandemia a un nivel del 11%. Tengo aquí un gráfico, 11,6% en el año 2020, ¿no? La tasa de desocupación urbana, y nuestros datos al mes de julio, de acuerdo a lo que el INE ha publicado, llega a un 3,7%. En la coyuntura macroeconómica también se muestran este tipo de variables donde hay más personas que tienen un empleo y eso les permite acceder a financiamiento, les permite cubrir sus obligaciones financieras, se refleja con bajos niveles de morosidad en nuestro país. Y bueno, pues por supuesto, a veces estas opiniones que desde mi punto de vista son sesgadas, no recogen todas las variables que hacen al sector financiero, pues de repente pueden generar algo de preocupación y por eso estamos desde el Ministerio de Economía, desde la ASFI también, haciendo la aclaración, señalando de que el sistema financiero goza de buena salud, es solvente, es estable y está creciendo.